Un papa muere sin autopsia. Un banquero masón, vinculado a las finanzas vaticanas, aparece colgado con ladrillos en los bolsillos. Un cardenal descubre millones ocultos y acaba misteriosamente en la cárcel por abusos y sin pruebas. Y detrás de todo, una red que nadie se atreve a nombrar. Aquí revelaremos la trama secreta de la infiltración masónica en las finanzas del Vaticano. Quédate para ver cómo, aún con estos escándalos financieros, la Iglesia sigue cumpliendo su mandato de evangelizar, porque Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. Los escándalos financieros del Vaticano no son hechos aislados. Cada caso destapado está conectado a una estructura de poder que opera desde hace décadas dentro de la Iglesia. Lo que el cardenal Edward Gagnon advirtió en los años 70 no fue exagerado. Habló de una mafia eclesiástica que actúa con impunidad infiltrada en lo más alto. Esta red combina influencias políticas, masonería, poderes financieros, corrupción interna y también redes de chantaje sexual y doctrinal que permiten el control de personas claves. Han manipulado papas, han influido en cónclaves, han usado el Banco del Vaticano como instrumento de lavado y han torcido el sentido del óbolo de San Pedro, o sea, las colectas internacionales de financiamiento de la caridad, para financiar sus negocios. Y en paralelo, los grandes medios silencian o ridiculizan cada denuncia, mientras los católicos desinformados creen que si se denuncia la infiltración masónica, se actúa contra la Iglesia, y así se transforman en el mayor obstáculo para la limpieza. Entre 1975 y 1978, el cardenal Edward Gagnon elaboró un informe confidencial por pedido de Pablo VI. Y lo que descubrió fue demoledor. Infiltración masónica, clérigos activos en redes homosexuales, manipulación litúrgica y corrupción financiera. El informe fue presentado por el Papa Noctó. Todo esto lo contó su asistente, Padre Charles Moore. Juan Pablo I recibió también el informe, pero murió a los 33 días. Y tras el atentado de 1981, Juan Pablo II retomó el caso, pero luego el informe desapareció del Vaticano. Y ningún sucesor lo retomó. Gagnon identificó que el IOR, el Banco Vaticano, estaba siendo usado para blanquear dinero, financiar actividades políticas y ocultar operaciones masónicas. Denunció directamente al arzobispo Paul Marcinkus como figura central del desvío institucional. Paul Marcinkus fue nombrado presidente del Banco Vaticano en 1971. Y bajo su mando, el banco multiplicó su poder, actuando sin controles internos ni externos. Desarrolló una vinculación estrecha con el Banco Ambrosiano, que produjo el mayor escándalo financiero del Vaticano. Marcinkus era amigo personal y colaborador financiero de Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, que fue puesto ahí por la logia masónica P2E de Licio Gelli. Era tal la relación entre ambos bancos que a Calvi lo apodaban el banquero de Dios. Marcinkus hacía firmar al Banco Vaticano como garante o avalista de empresas offshore ligadas a Calvi, lo que comprometía al Vaticano en préstamos e inversiones. Y como el IOR no estaba sujeto a fiscalización estatal, por ser una entidad soberana a la Santa Sede, Calvi lo usaba para lavar grandes sumas de dinero de origen oscuro. Iban desde evasión fiscal hasta fondos de la mafia o del tráfico de armas. En 1982, el Banco Ambrosiano quebró, con un agujero de 1.400 millones de dólares. Esto sucedió bajo el pontificado de Juan Pablo II.
el Vaticano fue implicado como corresponsable, por haber respaldado con sus avales operaciones delictivas. Calvi fue hallado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, con sus bolsillos llenos de ladrillos, en lo que pareció un mensaje ritual de la logia P2. Marcinkus evitó la extradición a Italia y Estados Unidos, gracias a su inmunidad diplomática dentro del Vaticano, pero debió dejar su cargo. Y en 1984, el Vaticano aceptó pagar unos 250 millones de dólares como gesto moral a los acreedores del Ambrosiano, pero sin reconocer culpa legal. Ese dinero fue recaudado con apoyo del Opus Dei, según investigaciones posteriores, lo que les dio más poder interno en la curia. En 1978, Albino Luciani entendió rápido lo que estaba ocurriendo. En sus primeros días como Juan Pablo I, pidió informes secretos sobre las finanzas y la curia. Según testigos cercanos, preparaba una purga. Quería remover a 5 figuras claves, entre ellas a Marcinkus, al secretario de Estado cardenal Villot, al cardenal Baggio, responsable de nombrar a los obispos en el mundo, y a otros miembros del Círculo de Poder Vaticano. Su principal aliado era el cardenal Giovanni Benelli, que había intentado frenar la promoción de varios miembros de la red masónica infiltrada. Pero Luciani murió a los 33 días, sin autopsia, sin investigación. La causa oficial fue un infarto, pero se ocultó quién encontró el cuerpo, la hora real de la muerte y otros detalles fundamentales. El Papa de la Sonrisa murió con una verdad entre las manos, diría años después un periodista italiano. Accedió al pontificado Juan Pablo II el mismo año, quien necesitaba fondos para su cruzada anticomunista, pero tuvo que pagar un precio alto en transparencia interna al transformarse en un actor geopolítico en la Guerra Fría. Investigaciones independientes de los periodistas Paul Williams, David Yalob y Carl Bernstein, el mismo del caso Watergate, documentaron cómo la CIA utilizó cuentas del Banco Vaticano para financiar movimientos anticomunistas, especialmente en Italia, Polonia y América Latina. A través del Banco Vaticano se movían fondos sin pasar por controles bancarios internacionales. Y durante su pontificado se consolidó el manejo del óbolo de San Pedro hacia actividades no declaradas. Lo que debía usarse para obras de caridad comenzó a cubrir huecos financieros, pagar favores y sostener estructuras internas, y no se rendían cuentas. Cuando accedió Ratzinger al pontificado, nombró a Ettore Gotti Tedeschi como presidente del Banco Vaticano con una sola misión: transparentar y auditar las finanzas vaticanas. El plan era limpiar cuentas, cerrar circuitos corruptos y rendir cuentas ante los organismos europeos. Pero Gotti fue bloqueado desde adentro. Sus propios colaboradores filtraban información. Se le impidió acceder a ciertos datos y finalmente fue destituido. Y en paralelo estalló el escándalo Batilix, documentos internos que mostraban la guerra silenciosa contra Benedicto XVI. El mayordomo Paolo Gabriele fue condenado, pero nunca se investigó a fondo quiénes estaban detrás de las filtraciones. Benedicto no renunció por cansancio, renunció porque estaba sitiado. Y Gotti Tedeschi, por su parte, afirmó que temía por su vida, llegando a dejar documentación en manos de personas de confianza por si algo le pasaba. Cuando accedió Francisco, nombró al cardenal George Pell como prefecto de la Secretaría de Economía. Pell descubrió más de 1.000 millones de euros no declarados en cuentas vaticanas. Exigió transparencia, enfrentó a oficinas vaticanas poderosas y planteó una reforma real. Y poco después fue acusado de abusos en Australia.
en un caso sin prueba física ni testigos. Fue condenado, pasó más de un año en prisión y luego fue absuelto por la Corte Suprema. Insólito. Y para entonces la Secretaría de Economía ya había perdido poder. Y su encarcelamiento fue el golpe final al intento de reforma. Pell dejó documentos denunciando la red interna que impide cualquier limpieza real. Murió de forma repentina en 2023 sin haber podido reactivar su labor. Y el último escándalo fue el del cardenal Angelo Becciu, durante años el responsable de los fondos reservados. Desvió millones del óbolo de San Pedro a una operación inmobiliaria en Londres y a entidades vinculadas a familiares suyos. Fue juzgado y condenado, pero el caso fue presentado como un acto individual sin investigar la red que permitía estas operaciones desde décadas antes. A Becciu lo usaron como chivo expiatorio, mientras la verdadera estructura que permitió esas operaciones sigue sin tocarse. Bueno, es claro que Baggio nombrando a los obispos en todo el mundo, Bugnini cambiando la liturgia, Marcinkus en las finanzas y Becciu en el control presupuestario operaron como piezas de un engranaje mayor. Fueron las cabezas visibles de la infiltración. Ahora, si te gustó esto que contamos, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita en todas, así no te pierdes nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, puedes hacerlo a través de Patreon o desde YouTube. Y me gustaría preguntarte si crees que esta infiltración ha perdido peso actualmente o simplemente se ha hecho más oculta. Y que Dios te bendiga y te permita comprender que Dios puede seguir actuando en la iglesia a pesar de las infiltraciones.